Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el último tema de la competencia 2, cinética de partículas. Se trata del principio de impulso y cantidad de movimiento. El ejercicio ejemplo dice: un camión de 9.000 kilogramos entra a una rampa de seguridad de 15 grados a una alta velocidad VO y recorre 180 metros en 5.5 segundos antes de que su velocidad se reduzca a VO entre 2. Si se supone desaceleración constante, determina la velocidad inicial VO y la magnitud de la fuerza de frenado. Ignórese la resistencia del aire y la resistencia al rodamiento. Podemos observar en la figura el camión. Es un plano inclinado, 15 grados, y la flecha verde que se aprecia es la velocidad VO. El análisis y procedimiento. En el caso de este ejercicio nos está pidiendo, como ya vieron anteriormente, la velocidad inicial y la magnitud de la fuerza de frenado. Tanto el término de la velocidad inicial como final y la fuerza vienen incluidos dentro de la ecuación de impulso y cantidad de movimiento, que es la que tenemos a continuación. Masa por velocidad 1 más la sumatoria de las fuerzas por el diferencial de tiempo igual a la masa por la velocidad 2. Pero sin embargo no conocemos el dato de la velocidad final, y en la ecuación del impulso y la cantidad de movimiento tendríamos dos incógnitas por resolver. Entonces, para que podamos encontrar las respuestas a los incisos de este ejercicio, nos vamos a auxiliar de la ecuación del principio del trabajo y la energía, que ya se ha trabajado en anteriores ejercicios, y aquí tienen la ecuación, de modo que podamos tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para poder encontrar la solución a los incisos. En el caso de la ecuación de trabajo que usaremos en este ejercicio, como es una fuerza en movimiento rectilíneo, la ecuación es trabajo del punto 1 al 2 igual a la fuerza por el coseno del ángulo por el diferencial de desplazamiento. Como primer paso necesitamos dibujar el diagrama de cuerpo libre. Aquí lo tenemos a la derecha. Como les mencionaba, es un plano inclinado, así que los ejes coordenados X y Y están inclinados. En el caso de X con referencia a la horizontal, 15 grados. Y las fuerzas que intervienen aquí pues son el peso del camión, W, la normal, que ya saben que es perpendicular al plano inclinado, y la fuerza de frenado, que es F. En el caso de W, como siempre es vertical y los ejes están inclinados 15 grados, bueno, pues W con respecto al eje Y también tiene una relación de 15 grados. Las fuerzas que influyen en el movimiento del camión pues son fuerzas paralelas al eje. Quiere decir que tanto la normal como la componente Y de W no las ocupamos en esta ocasión, así que lo que necesitamos nada más es encontrar la componente X del peso W. Para facilitar la ubicación de este vector de peso W, lo trasladamos del cuadrante 1 al cuadrante 3 y vean que con relación al eje Y sigue manteniendo esos 15 grados. La flecha verde claro sería la componente WX y procedemos a calcularla. La fórmula ya la conocen, peso es igual a masa por gravedad. La masa es 9.000 kilogramos, la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. El peso pues está indicando sentido hacia abajo.
y por lo tanto al estar en tercer cuadrante la componente X es negativa, por eso tenemos menos 88.290 newtons. Así que la componente X va a ser los 88.290 newtons por el seno de 15 grados. Recuerden, estos senos, estos 15 grados están con referencia a Y, por lo tanto a la componente X se le va a aplicar el seno, dando un resultado de menos 22.851.13 newtons. Ahora vamos a continuar con la sustitución en la ecuación del principio de impulso y cantidad de movimiento. Los datos que tenemos para sustituir en esta ecuación son Wx, que acabamos de calcular, menos 22.851.13 newtons. La fuerza de frenado, que en este caso se opone al movimiento que va subiendo el camión sobre la rampa, entonces es menos F. La masa son 9.000 kilogramos. El tiempo que nos da el ejercicio es 5.5 segundos. La velocidad inicial, que en este caso es V1, de acuerdo a la ecuación del principio, la consideramos como VO. Y la velocidad final, que en la ecuación aparece como V2, es la mitad de la velocidad inicial. Sustituyendo en la ecuación que ya les había presentado anteriormente del principio de impulso y cantidad de movimiento, tenemos la masa, que son 9.000 kilogramos por VO, más las fuerzas, que serían la de frenado, negativa, la componente X del peso, que son menos 22.851.13 newtons, multiplicados por el tiempo, que son 5.5 segundos. Del otro lado tenemos la masa, otra vez 9.000 kilogramos, y la velocidad 2, que es la velocidad inicial entre 2. Multiplicamos el tiempo por cada una de las fuerzas, nos queda menos 5.5 segundos por F y menos 125.681.22 newtons por segundo, igual a 4.500 kilogramos por la velocidad inicial. Pasamos con signo negativo los 4.500 kilogramos. VO, como tienen términos iguales, hacemos la operación y nos quedan 4.500 kilogramos VO menos 5.5 segundos por la fuerza de frenado, igual a 125.681.22 newton por segundo, y esta sería la primera ecuación. Ahora, aplicando la ecuación del principio del trabajo y la energía, los datos que tenemos para sustituir en dicha ecuación son la masa, la velocidad 1, la velocidad 2, Wx, la fuerza de frenado, y en este caso el diferencial de desplazamiento, que son 180 metros y que también viene dado en el ejercicio ejemplo. Sustituimos todos esos datos en la ecuación del principio del trabajo en la energía. Tomamos en cuenta que es movimiento rectilíneo, por eso ocupamos esa ecuación de trabajo, y tenemos un medio de la masa, que son 9.000 kilogramos, por la velocidad al cuadrado, en este caso es VO, y las fuerzas que intervienen por el diferencial de desplazamiento, que sería la de frenado, menos F por 180 metros, y la componente X del peso por los 180 metros. Del otro lado tenemos la velocidad VO entre 2 elevada al cuadrado por la masa, que son 9.000 kilogramos. A continuación, pues aplicamos el medio de la ecuación de energía cinética y nos quedan 4.500 kilogramos. Mantenemos VO al cuadrado. Realizamos la multiplicación, menos F por 180, nos queda menos 180 metros F. La siguiente operación de la componente X del peso por
el diferencial de desplazamiento, nos queda menos 4.113.203.40 joules. Y del otro lado aplicamos el 1/2 de la masa de la ecuación y realizamos la operación de BO entre 2 elevado al cuadrado, nos queda como BO al cuadrado, y 2 por 2, 4. En el siguiente paso, el 4 lo hacemos efectivo en el 4500 y al dividirlo nos queda como 1125 kilogramos. Como son términos comunes, pasamos el 1125 restando del otro lado, y también los 4.113.203.40 joules los pasamos del lado derecho con signo positivo. Realizamos la operación de términos comunes y nos queda la ecuación como 3.375 kilogramos por BO al cuadrado menos 180 metros por F igual a 4.113.203.40 joules. Entonces ya, como les decía, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La primera a partir de la ecuación del principio de impulso y cantidad de movimiento, y la segunda a partir del principio del trabajo y la energía. Ahora pues, si se fijan, tenemos incógnita como BO y como F. Así que vamos a despejar de la primera a F. Pasamos los 4.500 kilogramos por BO del lado derecho con signo negativo. Como los 5.5 segundos están multiplicando a F, los pasamos respetando su signo, dividiendo. Así que esa división nos queda como F igual a menos 22.851.13 newtons, porque se cancelan los segundos, más 818.18 kilogramos sobre segundo BO. Ese despeje de F lo sustituimos en la ecuación obtenida por la ecuación del principio del trabajo y la energía, y nos queda como 3.375 kilogramos por BO al cuadrado menos 180 metros, que multiplican a todo el despeje de F, que son los 22.851.13 newtons negativos, más los 818.18 kilogramos sobre segundo por BO, igual a los 4.113.203.40 joules. Multiplicamos las fuerzas de 22.851.13 y de 818.18 por los metros, los 180 metros, y obtenemos igual cantidad que del lado derecho. Ahora, como son newton metros, son joules. En el caso de los otros nos quedan como kilogramos metros sobre segundo. Ya saben, menos por más da menos, 147.272.40. Pasamos los 4.113.203.40 joules del lado izquierdo al derecho con signo negativo. Eso se va a eliminar. Pasamos después los 147.272.40 kilogramos metros sobre segundo del lado derecho con signo positivo. Como veo, está multiplicando a esa cantidad, la pasamos del lado izquierdo dividiendo y anulamos el cuadrado de BO. Nos queda 3.375 kilogramos por BO igual a 147.272.40 kilogramos por metro sobre segundo. Como esos 3.375 kilogramos están multiplicando a BO, pasan dividiendo y obtenemos la velocidad inicial como 43.64 metros sobre segundo.
Continuando con el sistema de ecuaciones, en la anterior diapositiva ya encontramos la velocidad inicial, que son los 43.64 metros sobre segundo. Sustituimos este valor en el despeje de F, así que el 43.64 metros sobre segundo multiplica al 818.18 kilogramos sobre segundo y nos da 35.705.38 newtons, porque ya se vuelve kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, que son newtons. Sumamos esas dos cantidades, bueno, en este caso 35.705.38 newtons menos 22.851.13 newtons, y nos da el valor de la fuerza de frenado en newtons, 12.854.24. El resultado: la velocidad inicial es de 43.64 metros sobre segundo, la fuerza de frenado 12.854.24 newtons. Convertimos la velocidad inicial a kilómetros por hora y la fuerza de frenado a kilonewtons. Para el caso de la velocidad inicial, si son 43.64 metros sobre segundo, los multiplicamos por 3.600 segundos en una hora y los dividimos entre 1000 metros, que son los que hay en un kilómetro, y nos da como resultado 157.104 kilómetros por hora. En el caso de la fuerza de frenado, los 12.854.24 newtons se dividen entre 1000 newtons, que son los que hay en un kilonewton, y nos da 12.85 kilonewtons. La fuente de información para este ejercicio pues es el libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros, tomo de dinámica, edición 2007 de Beer, Johnson y Clausen.